corte o los esfuerzos obtenidos, ¿no? Con los esfuerzos obtenidos del diagrama. Pero diagrama de corte, mejor, sí, situados a una distancia de 2, en este caso, ¿no? De 2 a la cara de la columna. Entonces, veamos esta nota acá, ¿no? Entonces sabemos que aquí está viniendo estos esfuerzos. Yo debo determinar una distancia, al igual que hemos hecho en las zapatas combinadas, ¿no? Debo determinar la cortante que represente o esté situada a una distancia de 2 en este caso, ¿no? Entonces, de igual manera que en las zapatas combinadas. Entonces debo determinar aquí las cortantes, por ejemplo, para B3. Lo mismo para esto, ¿no? Si quiero verificar acá, pues seguramente tendré que determinar esta distancia también a una distancia de 2 y listo. Con eso trabajamos, ¿no es cierto? Con eso trabajamos o con estos valores de corte. No trabajamos con los que hemos determinado en los ejes, sino que ubicados a una distancia de igual al canto. Entonces, eso es lo que queremos aclarar en este punto, ¿no? Luego creo que ya las ecuaciones las conocemos, ¿no? Las ecuaciones que vamos a utilizar para el refuerzo de acero a corte, pues va a ser igual a la cortante, en este caso última. Podríamos trabajar entonces como cortante última sub i, porque debería de verificarse en cada uno de estos elementos, ¿no? Deberíamos de hacer la verificación en cada uno de estos cortantes, ¿no? Por tanto, sería esto igual a una cortante última sub i, que va a ser igual a esa cortante calculada a una distancia d, que la denominamos cortante sub i, ¿no? Simplemente para que no nos equivoquemos, pongamos acá cortante 3 para este caso, ¿no? Y esta sería mi cortante, no, es que estamos mezclando aquí la nomenclatura. Pongamos, está bien, solamente sub i nada más, para no confundirnos. Cortante sub i, lo mismo, ¿no? Entonces hacemos referencia a aquello. Y esto debe ser dividido, ya lo sabemos, el factor reducción por corte, nuevamente, ¿no? La multiplicación del canto por el ancho de la viga. En este caso, el ancho de la viga, habíamos dicho, la vamos a denominar B1, ¿no? Y el canto es igual a D2 para nuestra nomenclatura. Nuevamente, reitero, estamos hablando de este ancho de la viga, B1, y el canto 2, que sería el de la viga misma, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Por eso D2 y B1. Solo para que no quede ninguna duda. Con esto calculamos fácilmente, pues, esta cortante de diseño y la debemos verificar a la tensión cortante admisible, ¿no? Entonces, esa cortante admisible, pues ya la conocemos, ¿no? Esa cortante admisible a flexión es igual, nuevamente, reescribo acá, va a ser igual a 0.35 por lambda multiplicado por raíz de F'C. F'C, ¿no? Entonces la debo determinar esta cortante admisible, ¿no? Y verificamos ahora
¿no? Ahora sí verificamos lo siguiente, comparamos, ¿no? Aquí debemos comparar en realidad estas dos ecuaciones. Entonces vamos a poner acá, comparamos. Y vamos a tener dos situaciones, ¿no? Entonces de eso voy a venir por acá, ¿ya? Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner una condicionante, ¿ya? Si, ¿ya? La cortante última, me salió muy feo esto, ya, atentos acá, la cortante última sub I, que se presenta a todos los lugares donde están llegando las fuerzas, ¿no? Es menor, ya puede darse esa situación, ¿no? Es menor a la cortante admisible, que es la del concreto, o menor o igual, inclusive. Entonces dice, podemos colocar, escribirle nomás, ya, colocar estribos. Ahora sí hay que colocar estribos para fundaciones. Generalmente la norma nos dice utilice estribos de diámetro 8 mínimamente. Entonces, siguiendo esa recomendación, vamos a decir que el estribo mínimo que se puede colocar en diámetro es de 8, ¿no? Claro que en algún caso, si ya las cortantes son demasiado fuertes, seguramente vamos a llegar a 10, ¿no? Pero mínimamente empezamos, y es buena práctica también, colocar diámetro 8 cada, y bueno, esta separación puede ser en base al canto de la viga, cada de 2 el canto de la viga, medios, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Pero también nos dice, bueno, o podemos poner, ya hay otra opción, otra alternativa, colocar estos mismos estribos de 8, ¿no? Cada, en este caso, 60 centímetros mínimamente. Este es el caso más práctico, por construcción, ¿no? Entonces, si tenemos esta condición, ojo, si llegamos a esta condición, pues optamos por refuerzos, o por estribos más bien, ¿no? Que vayan distribuidos en función a D medios, al canto medios, diámetro 8, o cada 60 directamente. Entonces, esa es una primera situación. La siguiente situación sería, obviamente, lo opuesto a esto, ¿no? Si la cortante última sub I en cada punto, ¿no? Sea ahora lo opuesto mayor a la cortante del concreto, ¿no? Entonces no estaríamos cumpliendo, ¿no? Entonces eso significaría que necesitamos colocar un refuerzo adicional. Esto de acá estaría haciendo como un refuerzo por construcción, nada más, ¿no? Por temas constructivos. Pero si ya estamos en esta otra situación, pues significa que debemos considerar un refuerzo adicional, ¿no? Refuerzo adicional. Consideramos un refuerzo adicional y que se recomienda pues utilizar la siguiente condición para poder encontrar la separación adecuada de refuerzo de acero, ¿no? Podríamos calcular, por ejemplo, esa separación, S puede ser igual, S de estribos, podríamos ponerlo de acá, estribos, en este caso,
puede ser calculado como el área del acero, ¿no? El área vertical del acero multiplicado por F, la fluencia del mismo, dividido entre, ahora sí, la diferencia de esfuerzos que se requieren. Por tanto, deberíamos hacer esta cortante última, ¿no? Sub I, ¿no? Menos la cortante del concreto, la admisible, y esto multiplicado por, en este caso, el ancho de la viga. El ancho de la viga nuevamente B1, ¿no? Entonces, aquí deberíamos de colocar B1 para nuestra nomenclatura, ¿no? Entonces, aquí lo que uno tiene que hacer es establecer el diámetro del acero, puede ser 8, puede ser 10, ya por eso ya les decía, si no va a cumplir, pues vamos a tener que colocar tal vez un acero de diámetro 10, ¿no? Y en base obviamente a esta diferencia, y tal vez con 8 nos saldrá, pero ya la separación ya no va a ser cada de medios ni cada 60, sino que seguramente esa separación ya va a ser menor, ¿no es cierto? Donde A sub B obviamente es el área en este caso del acero a utilizar como refuerzo por cortante, ¿no? Entonces, todos sabemos calcular el área del acero, pues no hay que anotarlo en este caso, ¿no? Entonces, con eso, pues ya vamos a tener, pues prácticamente el armado y el refuerzo de toda la viga de fundación. Entonces tenemos dos partes en este caso. Concluyendo en realidad la revisión, vamos al texto un rato para no salirnos de esto. Bueno, esto lo hemos visto. Vigas en una dirección, bueno, hay dos definiciones, ¿no? Una que son vigas en una dirección y hay otra que se considera también vigas en dos direcciones, de la misma manera, en dos direcciones. O vigas en otra dirección, ¿no? Lo mismo, miren, por ejemplo, las vigas en dos direcciones, hasta aquí estábamos llegando con las vigas de, pero perdón, vámonos primero acá. Cuando hablamos vigas en dos direcciones es que vamos a tomar en cuenta vigas que vayan en esta dirección y vigas que vayan en esta otra dirección, ¿no? Sin embargo, pues el diseño seguramente va a ser igual, no debería de cambiar o no va a cambiar en lo absoluto, ¿no? Entonces el esquema mismo nos va a quedar de esta forma. Entonces, simplemente para tener en cuenta aquello. Este otro punto, no sé por qué nos hemos pasado bastante rápido esto, pues considera el diseño de vigas de fundación por el método flexible que habíamos mencionado anteriormente, o considerando, o también conocido sobre el lecho elástico, ¿no? Donde se supone que el terreno pues va a actuar como una especie de resortes, ¿no? Esta es una hipótesis que se maneja en estos diseños, ¿no? Sin embargo, aquí ya entra nuevamente influencia pues el coeficiente de balasto del terreno, que debe ser conocido, y para determinar en este caso los momentos generados debido a este comportamiento, necesariamente debemos pasar a un modelo estructural, un análisis de esfuerzos de la viga, pues en un modelo o en un programa numérico, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el SAFE, ¿no? Como hemos visto también en el caso de zapatas aisladas. Entonces, ahí sí no hay
del coeficiente de balasto, y con eso pues encontramos nuevamente nuestros diagramas de momentos y nuestros diagramas de cortantes. Una vez encontrados nuestros diagramas de momentos y cortantes, pues ya la verificación a corte y flexión seguramente van a ser exactamente iguales, ¿no? Utilizando las mismas ecuaciones que hemos visto. De hecho, acá el mismo texto ya no lo explica porque se supone que ya se explicó anteriormente, ¿no? Es lo mismo. Entonces, solamente determinamos estos momentos y estos momentos y los cortantes considerando esta hipótesis. Y eso lo vamos a conseguir necesariamente con un programa numérico, ¿no? En este caso el SAFE, inclusive te hace también el SAP2 lo hace, el ETAPS. Honestamente no conozco mucho de ETAPS, pero seguro que también te hace el análisis, ¿no? Tal vez ustedes saben mejor ese detalle. Pero la idea es que se considera aquello para obtener este diagrama de momentos. Entonces, creo que no vale mucho la pena entrar en aquello, ¿no? Con eso estaríamos viendo, bueno, en caso de las vigas en dos direcciones, lo propio, les he dicho, el diseño mismo va a ser de igual manera, solo que vamos a tener ahí una especie de vigas que van a cruzar en ambas direcciones, ¿no? Pero el diseño mismo seguro que ya va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que considerar, pues, ¿no? Hay una especie lo vamos a ver este procedimiento seguro en una losa de mejor manera, ¿no? Ello, pues, el análisis va a ser igual, de la misma manera. Entonces, esta parte, pues, la vamos a ver después, ¿no? Luego, el otro caso, ¿no? Dos direcciones, viga en dos direcciones como lecho elástico, que nuevamente pasamos a un análisis en un programa numérico, ¿no? Con el coeficiente de balasto. Y bueno, aquí en el texto ustedes van a encontrar también un poco más del detalle del armado de las vigas de fundación, y que creo que es necesario que le den una mirada, revisen siempre para ver la en la base, ¿no? Entonces vean que aquí se maneja de diferente manera, ¿no? Aquí están las vigas y todo aquello, ¿no? Un detalle que nos estamos olvidando. Miren que si ya esta dimensión es bastante considerable, el espesor H del, ¿no es cierto? Entonces la condición igual va a ser la misma, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este detalle que sí se me estaba pasando. Ya después, bueno, ahí tienen el detalle, y con eso creo que, bueno, aquí en dos direcciones de igual manera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí el texto pueden ver también algunos ejercicios resueltos, miren, ¿no? Considerando columnas circulares, el procedimiento que hemos realizado, etcétera, ¿no? Entonces recomiendo que le den una mirada. Agarra la que va, sí, creo que hay dos problemas, ¿no? Entonces, de tener el espesor mínimo de la viga, este debe ser otro ejemplo, ¿no? Hay dos ejemplos, creo, tres ejemplos acá. ¿Sí? Ejemplo 4, ¿no? Entonces hay varios ejemplos. Siempre se calculen todo, ya algunas veces se les va por error de typeo o cualquier cosa, algunos pequeños errorcitos por acá. Pero el procedimiento en realidad creo que está descrito también aquí muy claramente, ¿no? Las verificaciones que tienen que realizar y todo aquello. Bien, jóvenes, aquí está el caso también del límite, entonces creo que tienen todos los casos cubiertos por acá.
si tienen alguna consulta hasta este punto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que con la base de las zapatas combinadas esto ya debería de quedar bastante claro, ¿no? Básicamente una mezcla, el diseño entre las zapatas combinadas y las aisladas, inclusive para algún caso. ¿Preguntas? No hay. Muy bien. Sé que deberíamos aplicar o poner al menos nuestros datos, y eso les había dicho en la anterior clase, ¿no? Deberíamos de poner nuestros datos acá, de nuestro caso de estudio, y pues utilizar todas las ecuaciones que hemos visto, desde el análisis de tensiones, desde el análisis de excentricidad, hasta el diseño mismo, ¿no? Sé que estaría faltando ese pequeño detalle, pero la verdad es que me gustaría que vayamos avanzando en teoría para complementar y cerrar el contenido mismo del programa, ¿no? Nos faltaría ver ahora, yo considero que debemos ver losas de fundación, ¿ya? Y una vez visto las losas de fundación, podemos retornar a ver, dependiendo también al tiempo, a ver y hacer un ejemplo de las vigas con nuestro caso de estudio y de las losas mixtas para hacer el análisis final y cerrar el semestre. ¿De acuerdo? Entonces, joder, esto lo podamos un poquito suspender para más adelante. Ya estaría viendo ese detalle, ¿no? Tienen los datos, tienen todo, ya tenemos más o menos el ABC de cómo deberían de hacer, ¿no? Hay que realizarlo, ¿no? Habría viviendo ese detalle, ¿no? Que más bien pasemos a ver ya la revisión de las losas de fundación. Si tienen alguna consulta adicional, jóvenes, o podemos quedar acá de momento. Pasa que tengo que atender también algunos pendientes. Esta vez no me puedo quedar mucho, ¿ya? Y quedaríamos acá si no estuviera poniendo acá, por cierto, ¿no? Entonces vayan viendo de ordenarse adecuadamente todo esto. Bien, jóvenes, entonces, que tengan muy buenos días, quedaremos acá, nos vemos el día miércoles, por favor, ya en hora de clase. Hasta luego. Hasta luego.